Cuba. Territorio libre. Hoy hablaremos de la Revolución Cubana. Finalmente. Pero no de la de Castro. De la de Pradera, sino de otra anterior. Por favor. Después de Ayacucho, ya no queda en América casi ningún dominio español. Digo la batalla de Ayacucho, en 1824, si no recuerdo mal, donde son derrotadas casi definitivamente las tropas españolas en América. Solo le quedan islas a España. Son Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Y las tropas que regresan a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasan por Cuba. Hacen escala en Cuba. Cuba se ha convertido entonces en un refugio de soldados y también de piratas, de corsarios, de aventureros. Y sucede que los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y de San Martín, son ejércitos de tierra firme, están integrados por infantes. En realidad casi no tienen flota, no tienen manera de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Y los hacendados cubanos miran con cierto terror la República Libre de Haití, de la que hablamos en esta misma sala una vez. ¿Se acuerda de la aventura de 1810? La primera república que se declaró libre de Francia. Más de la mitad de la población cubana es negra, y de los 400.000 negros que hay allí, 290.000 son esclavos. De manera que piensan en lo que pasó en Haití, los hacendados, y tienen cierto temor de que esto se repita. Los jóvenes, por su parte, sueñan con las glorias de Bolívar, pero de todos modos la independencia parece lejana y difícil. Algunos piensan también en anexar la isla a los Estados Unidos. Bolívar y... Todavía pensando en eso. Sí, todavía lo piensan. Bolívar y los mexicanos hacen circular el rumor de que se prepara una incursión, invasión, que solo se detendría si España accediera a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas. Está nuestro amigo Fernando VII, el villarista, que preside una especie de farándula sangrienta, donde las ejecuciones ocurren por millares. Por cualquier cosa ejecutan a un tipo. Y en Cuba también se refugian algunos liberales, porque el brazo de Fernando no es tan largo, y en Cuba las cosas son un poco distintas. Y allí hay algunos liberales de España que van a buscar otros vientos. Y con respecto a Cuba, los que gobiernan España solamente piensan en un negocio en el que les va muy bien, que es la esclavitud. La propia viuda de Fernando muere, es accionista de una compañía negrera, y entre 1821 y los 10 años siguientes, al año 21, se hicieron unas 300 expediciones negreras que dejan en la isla 60.000 esclavos más. Y de esas compañías, como hemos dicho, la viuda de Fernando es accionista. Y de todas estas circunstancias que estoy mencionando así, abuela pluma, va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estalla una pequeña revuelta, pero hay algo muy curioso. En la historia de todas las rebeliones de la independencia cubana, encontramos siempre al frente un poeta. Siempre. Y el primero que cae es Plácido, que es un negro, poeta y es negro también, pero un negro libre, que muere por la libertad de los esclavos, esto es 1840 y tantos, muere en el garrote, el negro Plácido. Y después Narciso López, que es un aventurero que también muere mal. Y miren, Céspedes y Figueredo, que son los del Grito de Yara, que es casi como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes, por ejemplo, es abogado, tipo que anda muy bien empilchado, además un hidalgo, ¿no? Un tipo de buena sangre, poeta de su tierra, de Bayamo es. Y bueno, así como es rico, elegante, poeta, romántico e hidalgo, se lanza a la guerra y lo hace con tal ferocidad que en 10 años quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa y no cumple con su promesa. Y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos chiquitos en una escuela de San Lorenzo y pues los españoles lo sorprenden. Él llevaba su revólver, siempre llevaba un revólver, decía, tengo aquí 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar y él se defiende con su revólver y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es el que se encuentra en su revólver cuando lo mata. Perucho Figueredo también era de Mayamo
Y era pianista, además de poeta y caricaturista. Otro poeta más, pero este también tocaba el piano. Y solía componer algunos aires que eran muy populares, ¿no? La gente los cantaba todo el mundo. Por ejemplo, había compuesto una marcha que conocía toda Cuba, no tenía letra. Y la gente la conocía como la marcha de Perucho. Y todos chiflaban y tarareaban la marcha, incluso el gobernador de Cuba, sin pensar que esa marcha se iba a convertir en la marcha de la revolución. Y hasta que un día la revolución estalla. Y ahí Perucho, el pianista, tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, y allí se trabaja como si fuera un arsenal, hacen balas las mujeres, él reparte unas proclamas, llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera, y lo hacen con los colores de la que anteriormente había hecho Narciso López. Toman Bayamo, tienen algunos triunfos. Cuando toman la ciudad de Bayamo, todos silban la marcha y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone letra y dice: a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y todos empiezan a cantar esa marcha. Después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado, cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse, se tira sobre su sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. Pero a todo esto ya en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana misma también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí, en medio de una función teatral, alguno grita viva Cuba libre, y otros gritan viva España. Entonces se arma la bronca, porque desde luego el ejército español está muy bien preparado y algunos chicos se enrolan voluntariamente en el ejército español. Y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día, pues, un joven voluntario enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice: ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces, este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, e inmediatamente el redactor de ese papelito es encarcelado. Y es un chico que también es poeta. Se llama José Martí. Y lo meten en cana, hasta que alguien lo saca, algún alma piadosa, y lo mandan al destierro a España. Allí en España, José Martí, que es enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, se hace querer, cosecha amistades y amores, y discute y habla mucho de la revolución. Un día se entera que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes y han metido en cana a otros 35 y que hay algunos amigos entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación, México, Guatemala, New York. Y allí el grito de Cuba Libre ya es un grito continental y el nombre de Martí ya es una bandera. Hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco Martí, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue tres barcos, y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. Como nunca falta un traidor, usted sabe bien esto. Conocemos bien. En todas partes hay traidores. Alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las 3 armas, las 3 naves, insisto. Y la policía empieza a perseguir a Martí, que sale corriendo en un caballo y atraviesa como un fantasma el país, y sigue conspirando y hablando con amigos. Y en Cuba se entera de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. El apóstol se va a Cuba en un barco frutero. Y llega, y no se conforma con llegar, sino que pide ser trasladado rápidamente ahí al frente a la batalla, porque él quiere estar codo a codo con los soldados. El poeta, además, ha escrito un montón de cantos en todo este tiempo, mientras yo hablaba. Y pide ir al frente, no se queda escribiendo poemas. Y allí, absurdo, temerario, se lanza como el primero al galope, a la carga, en una carga loca y furiosa, que termina con la muerte. El enemigo lo mata y lo deja ensangrentado. Y lo lleva, el enemigo, en unas parihuelas dentro de un cajón de maderas sucias,
como un trofeo de guerra a Santiago, creyendo que le han ganado. No le han ganado. Los cantos de Martí seguirán viviendo, y Cuba encontrará más tarde, bastante más tarde, su independencia. Porque claro, sucede que intervienen los Estados Unidos. Debemos consignar que a esa altura, justamente después de la Guerra de Secesión, que termina ya por 1865, se reconstruye toda la industria naval norteamericana y se pone a la par de la industria naval de Gran Bretaña, a tal punto que supera ampliamente a la española y está en condiciones incluso, como usted va a contar ahora, de sacrificar una nave a los efectos de simular una provocación, esta vez en nombre de la libertad. Tiempo después, décadas después, lo harían en nombre del imperialismo. Pero en ese momento la voladura del Maine es un buen episodio. Así es. De todos modos, esto termina, yo quería hablar solo de los poetas, termina con la guerra entre Estados Unidos y España, de resultas de la cual España pierde Filipinas, Cuba y Santo Domingo, y Puerto Rico. Y después Cuba tiene que seguir luchando un rato más por su independencia. De todos modos, la charla de hoy se limitaba a esta circunstancia tan curiosa de la historia, en que todos los intentos revolucionarios fueron liderados por poetas y pianistas. Entonces no estaría mal dedicarle el primer tramo del programa a los poetas que también han sabido jugársela. Sin que yo quiera decir con esto, líbreme Dios de semejante apostasía, que la poesía consiste en ir a batirse. La poesía es la poesía y la guerra es la guerra. Rendimos homenaje aquí a los poetas que además han sido heroicos y han amado a su patria, pero son dos cosas distintas. A quienes saben separarlos tantos, diríamos, hay una frase nada desafortunada de nuestro amigo Raymond Chandler que dice: si no hubiéramos sido duros, no hubiéramos sobrevivido. Si no fuésemos tiernos, no tendría ningún sentido haber sobrevivido. Así es. Y la cosa pasa justamente por aquella manera en que nuestro amigo, tantas veces invitado aquí, Dante Alighieri, supo pelear por la libertad de Florencia y tener que morir en el exilio, justamente, y no se acordó en absoluto de eso mientras estaba escribiendo la comedia, pese a que en algún momento apareciese... Porque cuando trabajaba y cuando jodía. Exactamente. Y a de eso manera vamos. Que la vida se compone de ternuras y de durezas. Y a los que no han renunciado a ninguna de las dos cosas, y a los que han afrontado con valor estas dos altas profesiones, la del poeta y la del héroe, le rendimos aquí un homenaje, porque si ser poeta o ser héroe individualmente ya tuta una vita honora, calcule ser las dos cosas. Para ellos vamos a escuchar un hermoso tango, muy poco difundido, que canta Agustín Irusta, y que creo que hubiera sido escuchado con mucho agrado por estos tiernos poetas y pianistas en tanto que tales. Vámonos a la India, que hace mucho que no vamos. Eso. Vámonos. Lindo día. Vamos a hablar de Krishna. Krishna, como ustedes saben, es la suprema personalidad de Dios. Vamos a hablar del niño Krishna, niñito Krishna, el hijo de Nanda Maharaja. Y parece que el demonio, que está en todas partes también, dio instrucciones a una bruja, disculpen ustedes, llamada Putana, para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces la bruja Putana sale por ahí a matar toda clase de niños. Además de bruja, Putana asesina, ¿no? Sí. Sí. La madre Por las también ciudades, se por las llama aldeas así. y aún por los campos. Y ahí salía a matar y matar, porque conocía el arte de matar niños pequeños mediante procedimientos espantosos. Esta clase de brujas, hay que decirlo, solo despliega su magia negra allí donde no se canta el santo nombre de Krishna. Porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. Esta clase de brujas se les llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que tienen las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. En todo caso es más o menos lo mismo. Puesto que muchas casas en la India se barren con ramas. Se barren con ramas. Arrancan ramas de los árboles y montadas en ellas surcan los aires. Bueno, Putana entonces se adentró en el distrito de Gokula, se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva o la nodriza de Krishna. Es donde estaba también Nanda Maharaja, que es la mamá del pequeño Krishna. Y, insisto, es la suprema personalidad de Dios como un Dios encarnado. No es la misma cosa, desde luego, que la tradición
cristiana, pero a los efectos de este cuento supongamos que es... Se parece al niño Dios, digamos. Se parece al niño Dios. Bien. Se mete en la casa de Madre Yasoda y había tomado esta bruja la forma de una mujer bellísima. Y usted sabe cómo es la belleza. La belleza abre puertas. Allí donde otros garpan entrada, los bonitos no. Y pues como era tan bonita la forma que había asumido Putana, se metió en esta casa, nadie le dijo nada, incluso se acercó allí al pequeño lecho donde estaba polillando el niño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja y no tonta. Y dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido la instrucción de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verla, cerró los ojos, como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de ese cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, bueno, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer, y el sastra védico prohíbe matar mujeres, y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, que tanto probar. Tenía sueño. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó en sus brazos y se dispuso a amamantarlo. Y había untado sus pechos con un veneno muy poderoso. De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía a qué venía esta bruja, la trató como su madre o su nodriza. Y en este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. No está mal esto que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, es aquella que... La biológica, digamos. La biológica. La esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahman, y la vaca, y la nodriza, y la madre tierra. Estas son las 7 clases de madre que reconocen los textos védicos. Bueno, como he dicho, Putana se había untado los pechos de un veneno muy poderoso, le da a mamar, esperando que como era, pero Krishna le chupa la vida y la mata. Son tan poderosas sus succiones que le arranca la vida a la bruja y la mata. En el momento de morir la bruja vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana asumió su forma de verdadero demonio, vamos, era una demonia. Y al caer su cuerpo tomó su verdadera dimensión, que era enorme, y abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles, y allí viene una descripción previsible en los textos. Las cuencas de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, y los senos como columnas, y los muslos como las orillas de un río, etc. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino la mamá Yasoda, o Yasoda, lo toma entonces en sus brazos al pequeño Krishna y le da de mamar, ella sí. Ahora, para purificarlo, para evitarle todo mal, hacen algunas cosas que vale la pena conocer, que tienen que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca, le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar, se le untó con estiércol de vaca, y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu es un dios que tiene muchas formas, cada una de las cuales es una vicisitud. Eso y no otra cosa quiere decir vicisitud, no que la pelota pegue en el poste a los 32 minutos del segundo tiempo. Las vicisitudes son las formas del dios Vishnu, que son muchísimas. Cantaron 12 nombres de Vishnu, lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y para evitar los males
hay solo dos cosas que sirven, informo a nuestra audiencia. Las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu. De modo que en todas las casas de pro hay muchas vacas y hay también mucho Vishnu. Bien. Ahora muere esta bruja. Yasoda le da el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona, de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo del demonio, de esa bruja, de Putana, cortan en pedazos este cuerpo y lo queman. Empiezan a notar que al arder la bruja sale un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, se preguntaban. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno y tan celestial que aún aquellos que mata se liberan. Y la bruja Putana que fue a matarlo alcanza, al ser muerta por él, la liberación y la salvación. Y este es un verdadero ejemplo, porque dicen, si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor y el más malintencionado, resulta una purificación. Srila Sukadeva es un maestro, un sabio que expuso por primera vez el Srimad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escuchen esta narración. Y dice que todas ellas gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna, justamente. Solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada, primero asesinada por él, pero de este modo purificada y alcanzó la liberación. En principio, todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables. Son todos, digamos. Son todos. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar te manda esto, bueno. Esto por empezar. Y lo segundo que me gusta, y esto es la dedicatoria, es dedicar esto a quienes tienen esa virtud. La virtud de purificar, ennoblecer y enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño con un propósito vil. Si me permite una vuelta de tuerca, había pensado mientras usted hablaba que los dedicandos naturales de esto iban a ser aquellas personas que combatían contra el mal de alguna manera. Pensaba en el compañero San Jorge, en el compañero Sigfrido, en tanta otra gente. ¿Cómo? San Miguel. San Miguel, sobre San todo Miguel. Nuestro querido San Miguel, que encabeza las huestes celestiales en la batalla contra el demonio. Pero después pensé que en realidad hay una vuelta de tuerca accesoria a esto, y es que si hay una batalla posible contra el mal, es aquella en la cual el mal encarna la forma de las tentaciones supremas. Y es tentación mayor que la del amor, como hemos dicho aquí, en la que se centra incluso la justicia divina y todo esto. Y que entonces la dedicatoria debería incluir a aquellas personas que, enfrentados a la tentación suprema, la simulación quizás o la apariencia del amor, descubren por un pequeño dato, una especie de pequeña mota de polvo en la mejilla aquella inmaculada que alguna vez creyeron que era el non plus ultra de la belleza y de la pureza, y se atreven a luchar contra eso en contra de sí mismos, y que se arriesgan a que cuando tengan ese cadáver entre sus manos pueda parecer no otra cosa que podredumbre, torpeza, crimen y miseria, y solo descubren, al cabo de esa hazaña, de ese momento de valentía, si han hecho lo correcto cuando ven que ese cadáver, es decir, aquel acto que no es un acto de venganza miserable, sino un acto de justicia, se convierte en algo bello. A la gente que haya tenido alguna vez y que vaya a tener en algún momento de esta historia el valor de enfrentarse a la mayor de las tentaciones y derrotarla, aun cuando parezca tener esa tentación la forma del amor, qué mejor que dedicarles eso que usted va a nombrar ahora. Y una última cosa, la venganza en su forma suprema es finalmente un acto de amor. Redención y no venganza. Sí, redención y no venganza. Redención a la burda y no venganza. Vamos a seguir nosotros por el camino adelante.